Hola, ¿qué tal? Aquí el Dr. San Agustín. En este vídeo voy a hablar sobre la fibromialgia, que es un tema muy interesante, apasionante, que se ve con relativa frecuencia en atención primaria y que básicamente se presenta cuando hay un paciente, normalmente es una mujer, que refiere dolor en todo el cuerpo. A veces lo describen como que les duele desde la parte superior de la cabeza o desde el pelo hasta la punta de los pies, y que a pesar de haber hecho todas las exploraciones correspondientes, pedido analíticas, haber estado en diferentes especialistas en reumatología o en traumatología, pues no le encuentran nada concreto. Esto hace que sea un poco problemático que el diagnóstico sea por exclusión. Y eso hace también que el tema sea interesante de investigar, ¿no? Que sea un desafío. Y últimamente se ha puesto de moda porque parece ser que la famosa cantante Lady Gaga ha sido diagnosticada de fibromialgia y de hecho parece ser que en septiembre de 2017 ha suspendido una gira que tenía por Europa debido a esta afección. ¿Y quién sufre la fibromialgia? Normalmente es el sexo femenino, un 80-90% de las ocasiones, y suele aparecer entre los 30 y 50 años. Esto no quiere decir que no pueda aparecer en hombres o en edades más avanzadas o edades precoces. La prevalencia suele ser de un 2-3%. Entonces, ¿qué es esto de la fibromialgia? Si analizamos el término, vemos que es una algia, es decir, un dolor en tejido muscular y en tejido fibroso, tejido conectivo. Hace referencia a eso, a un dolor a este nivel. Podemos decir que es un síndrome, síndrome fibromiálgico, es decir, un conjunto de síntomas y signos que se caracterizan por un dolor crónico y generalizado. Hay un dolor muscular difuso, es multifocal, es decir, en diferentes partes del cuerpo, y puede ser al principio intermitente, pero conforme va pasando el tiempo puede ser cada vez más constante. No hay una lesión traumática o inflamatoria o neurológica subyacente que lo pueda explicar, y suele haber un aumento de sensibilidad al dolor y también suele asociarse con astenia, es decir, fatiga en la mayor parte de los pacientes, y también con alteraciones del sueño. Además, también hay otra sintomatología que puede presentarse, como por ejemplo ansiedad, depresión y también alteraciones cognitivas que están relacionadas con esta patología, como problemas con la memoria, mente más dispersa, afectación de la capacidad verbal, que pueden afectar en mayor o menor medida y a veces pueden estar asociadas a la enfermedad o pueden ser consecuencia de esta, ¿no? Es como un círculo vicioso. Otros síntomas que también pueden presentarse con frecuencia son de tipo sexual, de disfunción sexual, y son frecuentes quejas de mayor sensibilidad a ruidos, a olores o a estímulos luminosos que normalmente no tendrían por qué provocar una reacción tan adversa. Hay que ir con cuidado porque hay un porcentaje de pacientes que puede variar entre un 10-15% que pueden tener también artritis reumatoide o lupus, que hay que hacer el diagnóstico diferencial, pero a veces puede haber una fibromialgia, un síndrome fibromiálgico asociado a estas patologías reumatológicas. Las pruebas complementarias habrá que valorarlas individualmente, hay que personalizarlo según la sintomatología presente el paciente y normalmente pues habrá que pedir un hemograma y una bioquímica elemental, en la que también se pida la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva, hormona tiroidea, perfil hepático, perfil renal, y pedir más pruebas complementarias dependerá si sospechas alguna otra patología y para hacer el diagnóstico diferencial. Hay que descartar patologías, como he dicho antes, como la artritis reumatoide o el lupus eritematoso sistémico, que pueden asociarse, pero hay que ir con cuidado en no confundir una cosa con la otra. También la polimialgia reumática, la artrosis en general, que pueda presentarse con sintomatología, por ejemplo el síndrome de Sjögren. Hay que descartar también que haya un hipotiroidismo o un hipertiroidismo
paratiroidismo, efectos secundarios de fármacos, por ejemplo las estatinas, a veces los omeprazoles, los bifosfonatos también pueden dar un dolor generalizado. Entonces hay que en la valoración ver a ver qué tipo de medicamentos está tomando el paciente, y también hay que descartar el que tenga una depresión mayor que pueda explicar la sintomatología, que a veces puede haber solapamientos. Otra entidad que hay que descartar es el síndrome de dolor miofascial, que suele presentar un dolor localizado, más concreto, con puntos gatillo, a veces hay nódulos que duelen, en fin. Y descartar también patologías neurológicas como la esclerosis múltiple o neuropatías, miopatías, que puedan dar una sintomatología dolorosa generalizada. A veces la evolución también ayudará a ver las diferentes opciones, o ayudará a valorar el diagnóstico diferencial. Bueno, hasta aquí es una visión general del diagnóstico. Ahora bien, hay unos criterios diagnósticos de fibromialgia del American College of Rheumatology de 2010 que es interesante tener en cuenta y que dejo abajo un enlace para el que quiera ampliar. Entonces, consta de 3 puntos que los explicaré a continuación un poquito con más detalle. El primero es el índice de dolor generalizado o IDG y la escala de gravedad de síntomas o EGS. El índice de dolor generalizado ha de tener una puntuación mayor o igual a 7 respecto a un 19 en total como máximo que podrías tener, y la escala de gravedad de síntomas o EGS tendría que ser mayor o igual a 5. De forma alternativa también se considera que sería un criterio diagnóstico el tener un índice de dolor generalizado de 3 a 6 si va asociado a una escala de gravedad de síntomas mayor o igual a 9. En segundo lugar, los síntomas estos han de haber estado presentes a un nivel similar durante los últimos 3 meses. Y en tercer lugar, el enfermo no tiene otra patología que pueda explicar el dolor. ¿De acuerdo? Estos serían los 3 puntos. Ahora bien, ¿qué es esto del índice de dolor generalizado y la escala de gravedad de los síntomas? Pues el índice de dolor generalizado se refiere a un número de áreas en las que el paciente refiere haber tenido dolor durante la última semana. El valor, ya digo, que está entre 0 y 19. O sea que son 19 áreas en total. Y después tenemos el índice de gravedad de síntomas o escala de gravedad de los síntomas, en el que se suman 3 síntomas concretos que serían la fatiga, el sueño no reparador y los síntomas de tipo cognitivo, y a este se suman un valor de síntomas somáticos. La puntuación final está entre 0 y 12. Ya digo, está la fatiga, uno de ellos, el sueño no reparador o el despertarse cansado, y los síntomas cognitivos, que serían básicamente la dificultad para pensar o para recordar. Estos 3 se puntuarían entre 0 si es sin problemas y 3 puntos en el caso de que sea grave y persistente. El 1 es leve y el 2 moderado. Y en cuanto a los síntomas somáticos que tenemos que sumar, pues también son una lista larga de síntomas como dolor muscular, síndrome de colon irritable, problemas de comprensión y memoria, dolores de cabeza, náuseas. Es una larga lista que dejo abajo un enlace para el que quiera ampliar, y estos también se puntuarán los síntomas somáticos de 0 a 3. 0 sería sintomático, es decir, 0 síntomas, 1 pocos síntomas de 1 a 10, 2 de 11 a 24 síntomas, que sería moderado, y 3 sería 25 o más. Ya digo, todo este índice de gravedad de síntomas en total podría sumar como máximo 12 y como mínimo pues un 0. ¿Y por qué se desarrolla este síndrome fibromiálgico? En realidad se desconoce con exactitud, pero conforme se va investigando van apareciendo nuevas causas y factores que influyen. Por eso se dice que es una causa multifactorial, que hay múltiples factores que influyen en el desarrollo de la enfermedad, y ahora mismo se considera un trastorno neurosensorial en el que hay identificadas por una parte una sensibilización central aumentada y por otra parte un procesamiento nociceptivo central anormal. Este procesamiento anómalo o aumento de sensibilidad respecto al dolor lo que condiciona es que haya una disminución del umbral del dolor, de forma que un estímulo doloroso cualquiera, un corte, un pinchazo, pues se perciba como más doloroso de lo que sería normal, incluso en algunos casos en un estímulo que no tendría por qué ser doloroso, pues provoca dolor. Entonces aquí nos encontramos en una respuesta exagerada al dolor, cuyo origen sería neurológico central o una sensibilización central. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿por qué el cerebro tiene estos problemas al recibir las señales del dolor
¿Cuál sería el mecanismo fisiopatológico? Pues aquí me centraré en algunos aspectos básicos que son interesantes y que contribuyen bioquímicamente a las anormalidades en el procesamiento del dolor. Básicamente lo que se describen son bajos niveles de serotonina y también se comenta bajos niveles de norepinefrina a nivel del sistema nervioso central, médula espinal, que como son unos neurotransmisores inhibitorios de la sensación del dolor, al estar disminuidos lo que hacen es que aumente la percepción del dolor. Por otra parte tenemos también un aumento o un exceso de neurotransmisores excitatorios que propician o facilitan la transmisión del dolor, de la percepción dolorosa, como por ejemplo la sustancia P, que está aumentada también a nivel del sistema nervioso central, y también se habla de aumento de niveles de glutamato. También hay un aumento significativo de factor de crecimiento nervioso que también contribuye a este aumento de la hipersensibilidad al dolor en todo el cuerpo. Estos serían unos factores básicos, pero hay otros, como por ejemplo se habla de alteraciones en la actividad de los opioides endógenos, que tienen una función analgésica a nivel de regiones cerebrales, y también se habla de alteraciones en la regulación de la dopamina. Otro factor que también es importante son las alteraciones del sueño. Concretamente se habla de que hay intrusiones de ondas alfa en la fase de sueño no REM, concretamente la fase 4, que es una fase de sueño profundo. Esta intrusión de ondas alfa en un momento del sueño, una fase del sueño en la que no le corresponde, lo que daría lugar es a un sueño más superficial, incluso a que despertar en esta fase. ¿Y esto qué hace? Pues contribuye a que haya una falta de recuperación y también contribuye a las alteraciones bioquímicas que he comentado antes y que facilitan el que haya una mayor sensibilidad al dolor. Este aumento de la sensibilidad puede hacer que hay asociadas, por ejemplo, cefaleas de tensión, colon irritable o dismenorreas, o incluso aumento de sensibilidad psicológica que pueda estar relacionada con todos estos factores bioquímicos y fisiopatológicos que he comentado. ¿Y cuál sería la causa de que se desarrollen todas estas alteraciones que desencadenarán la fibromialgia? Pues se hablan de causas genéticas y ambientales. Hay un factor familiar, genético, se considera que explicaría un 50% de la predisposición, y se ve que un 30% de los hijos de mujeres diagnosticadas con fibromialgia pueden estar predispuestos a desarrollarla. Y la probabilidad es 8 veces superior en los miembros de una familia que tenga alguien con fibromialgia que en la población general. Los factores ambientales podrían contribuir en el otro 50%, y se habla de traumatismos físicos, infecciones, por ejemplo la enfermedad del Lyme o el VIH y otras enfermedades víricas, o también se habla de traumas como por ejemplo de tipo quirúrgico, que también podrían contribuir. En realidad el enfoque más importante, el enfoque de la enfermedad global, sería el enfoque biopsicosocial, que sería el más adecuado, porque en él se tienen en cuenta todos los factores biológicos que interaccionan también con factores psicológicos y sociológicos, y esto facilita un poco el abordaje del problema. De factores biológicos pues ya los he comentado hasta ahora, y factores psicológicos podemos hablar de variables que pueden haber influido, como abusos en la infancia, alcoholismo paterno, o la convivencia con parientes con enfermedades crónicas durante la infancia, o factores psicológicos como una baja percepción de autoeficacia, tendencia al catastrofismo y creencias negativas, y después también factores psicológicos como enfermedades psiquiátricas propiamente dichas, como de trastornos depresivos por ansiedad, trastorno bipolar, trastornos alimentarios, fobias, adicciones, el trastorno de estrés postraumático. Todo esto puede contribuir. Y en cuanto a factores socioculturales, pues factores como el apoyo familiar, el apoyo social, los problemas laborales, los modelos que hayas tenido durante la infancia, o también las creencias culturales de la cultura sociedad en la que vives y la influencia de los medios de comunicación. Todo esto contribuye. O sea que el modelo biopsicosocial de esta enfermedad crónica es el correcto. Bueno, ¿y cómo tratamos la fibromialgia? Como ya he dicho, la visión que hay es biopsicosocial, entonces el enfoque tendría que ser biopsicosocial, o sea, tener en cuenta todos los aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Entonces, para resumir, la educación para el
manejo de la enfermedad sería un aspecto muy importante, por supuesto la interacción con el paciente, la empatía, y que sepa el médico explorar todos esos aspectos psicosociales que también influyen en la enfermedad. Habría que identificar los disparadores del dolor para intentar evitarlos. Es importante unas recomendaciones generales dietéticas, la higiene del sueño, y es muy importante el ejercicio físico, como por ejemplo los estiramientos, también algún tipo de ejercicio de resistencia y el ejercicio aeróbico, como por ejemplo andar rápido, a veces nadar, la bicicleta, ejercicios de este tipo. Las técnicas de relajación o lo que ahora se llama mindfulness o la meditación también puede ser útil en algunos pacientes. Las técnicas de cognitivo-conductuales también pueden ser útiles. Y por último, el tratamiento farmacológico, que es interesante conocer la fisiopatología que hemos comentado antes para ver un poco cuál es el enfoque de este tipo de tratamiento. Pues básicamente lo que se utiliza son antidepresivos, por una parte los tricíclicos, concretamente la amitriptilina, que es la que se suele más utilizar para el dolor, y también tenemos de alternativa la ciclobenzaprina, que tiene poco efecto antidepresivo, pero también tiene quizá menos efectos indeseables. Después tenemos los inhibidores de la recaptación de la serotonina, los clásicos, que son la fluoxetina, sertralina y paroxetina, que a veces pueden disminuir a dosis relativamente altas. Y después también están los inhibidores de la recaptación de la serotonina y la noradrenalina. Recordemos que dijimos que en la fisiopatología de que podía haber una disminución, que había una disminución de la serotonina y la noradrenalina. Entonces, si a nivel de sinapsis aumentas estos dos neurotransmisores, pues seguramente conseguirás una disminución de la sensación del dolor, porque son inhibidores. Uno de los que se utilizan es la duloxetina. Los anticonvulsivantes también pueden tener cierto efecto. Los que más se utilizan son la gabapentina y la pregabalina, y básicamente estos son los fármacos más importantes utilizados. Hay otros que se pueden utilizar, como los que son opioides a dosis más bajas, que están el tramadol, que a veces se usa asociado al paracetamol, pero normalmente estos se recomienda que se utilicen en dolores ya más moderados, más graves, para también evitar casos de adicción. Los antiinflamatorios no esteroideos u otros tipos de analgésicos no parece que sean muy útiles. Y después tenemos también las benzodiazepinas, que en algunos casos pueden ser útiles, como por ejemplo el clonazepam, pero también tienen sus efectos indeseables y hay que valorar el caso concreto en el que hay que utilizarlo. En realidad no es un tema global de fármacos, sino que hay que tener en cuenta, como he dicho, el aspecto psicosocial también. Y esto es todo sobre la enfermedad. Espero que te haya gustado y que sea útil. Recuerda suscribirte si no lo has hecho ya y darle a me gusta y compartir en redes sociales para así ayudar al canal. Muchas gracias.